un retrato de la vida cotidiana. Según el propio autor, lo que pretendía era ofrecer un retrato de la vida cotidiana de Madrid, de la guerra civil, a través de una familia. Y este personaje colectivo permite a Fernando Gómez presentar un fragmento específico de esta realidad. Aunque la guerra fuese una verdadera tragedia, pues al tratarse de un hecho histórico, el desenlace no estaba en sus marcos. La obra no se centra en roles, sino que gira en torno a personas sencillas y su vida diaria. Es ese tratamiento lo que justifica la definición de comedia de costumbre dada por el autor a su obra, un tono que la distancia de otros géneros como la tragedia o el drama. Esto es Orate Tertulia. La obra sigue un planteamiento dramático, muy clásico. Unos personajes unidos por el azar, la vecindad, viven una situación excepcional, la guerra, que marca sus vidas. Se distinguen con claridad dos mundos. El interno, la casa de vecinos, en el que desarrolla la vida de las familias. El extremo donde suceden los acontecimientos históricos recuperantes en sus vidas. La guerra, que se vive a través de sus sonidos característicos, bombas, sirenos, himnos, sus consecuencias, el hambre, la colectivización de las empresas, las noticias del exterior traen los diferentes personajes o que transmite la radio, etc. La drama se produce cuando las circunstancias extraordinarias del mundo externa, la guerra desabarata o destruye las vidas de los personajes. Esto es Orate Radio. El tema de la guerra. Plantear el tema de la guerra civil desde la perspectiva de una familia de perdedores resulta novedoso en 1977, durante la dictadura franquista, 39 al 75. Se había evitado tratar el tema y cuando había aparecido en algunas cosas de la inmediata posguerra. Siempre se hace hecho desde la perspectiva de los vencedores. Más tarde, algunos dramas excepcionales lo plantearon desde el punto de vista de los perdedores, como es el caso de El Tragaluz, en 1967, obra de dramaturgo Antonio Bueno Vallejo, pero siempre llamados por la acción de la censura. En la obra de Fernán Gómez, la guerra es el trastorno que marca la vida de los personajes, quienes acaban como víctimas de la situación a través de esos personajes. Fernán Gómez se acerca al tema de la guerra con una división cordial y compasiva. En general, la actitud del autor respecto a sus personajes es de simpatía, humanitaria y benevolente, pero eso no quiere decir que se dé una visión neutral. El autor, a través de algunos personajes, ofrece su visión del conflicto. Expresa el deseo de que si el desenlace hubiera sido corto y finaliza con una frase que son en verdad todo un juicio histórico. No ha llegado la paz, sino la victoria. Sabe Dios cuándo habrá otro verano. Esto es Radio Lectura. En la obra aparecen muchos elementos autobiográficos, pues refleja un considerable número de experiencias similares a las del autor que el autor vivió como adolescente. De este modo, cuando aparecen personajes de esa edad, se desprende cierto tono melancólico en el tratamiento de sus intereses y problemas. Las bicicletas, los primeros amores, el despertar de la sexualidad, la lectura y las aficiones cinematográficas. La obra presenta de una forma simétrica. La primera parte consta de prólogo y 7 cuadros situados en 1936. La segunda parte se compone de 8 cuadros y un epílogo, localizados en enero de 1937 y abril de 1939. El prólogo y el epílogo se desarrollan en el mismo lugar y crea
una estructura molecular circular. Las escenas se suceden en ellos con paralelas, a la vez científicas y contrapuestas, y concretan el sentido de la trama. Por eso, otro lado, los cuadros tienen una extensión y estructuras diversas. Algunos son muy breves, casi como escenas cinematográficas. Por ejemplo, el cuadro, una escena lírica que se desarrolla en el parque, y otros más amplios y en función de personajes que van apareciendo, reúnen varias escenas. Esto es Orate Lectura. Personajes. La obra muestra la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir en las circunstancias más adversas. En este caso, las derivadas de la guerra civil. A lo largo del libro, los personajes van acostumbrándose a situaciones extremas con cierta naturalidad, y la mayoría, a pesar de las frustraciones que viven, lo hacen con gran dignidad. Según el autor, en una de las obras protagonizadas tan antihéroe, el fragmento de la vida de unas personas sencillas. Casi todas estas personas ven frustradas sus esperanzas y sus proyectos, pero a pesar de todo pueden seguir viviendo. En el planteamiento coral de las bicicletas son el verano destacado algunos personajes. Don Luis es el personaje más lúcido, coherente y comprensivo. En su día renunció a sus aspiraciones como escritor y ha pasado a depositar. Ya está. Esto es Orate Lectura. Quienes en parte recogen su legado, literatura, teatro, visión del mundo. Se caracteriza por su integridad moral y por su humor irónico, recurso que emplea sobre todo para desdramatizar las situaciones. Punto número 1. Luisito, quien es el mejor, representa el retrato autobiográfico del autor, sus inquietudes literarias, cinematográficas. En la obra evoluciona desde la adolescencia hasta la madurez. Entre él, Luis del prólogo, y el del epílogo hay una distancia abismal. El del niño que juega al joven que acepta su responsabilidad, los 3 años de guerra no han pasado en vano. Manolita, por su vocación de artista, de cómica, es un personaje característico del autor. Su padre se siente orgulloso de su amor a la libertad, su independencia y su visión realista, las repercusiones más terribles de la guerra que parecen acumularse en su vida, y su único gesto en la obra es de total abatimiento. Esto es Orate Lectura. Doña Dolores aparece como una mujer tradicional, pero a lo largo del libro muestra su capacidad de comprensión y de adaptación a las nuevas formas de vida que trae consigo la guerra. Como su marido, a veces desdramatiza las situaciones, sobre todo con su vecina, pero ella lo hace a través de la comprensión. El resto de los personajes pueden considerarse el coro de la obra, si bien algunos cobran importancia en determinados momentos. Es el caso de Anselmo, el anarquista utópico, un personaje de carácter que, pese a su breve aparición, llena toda la escena. También adquieren relevancia el tímido Julio y su madre doña Antonia, la criada María y el acomodaticio Basilio, Pablo, el amigo de Luis, etc. Aquí en Orate Tertulia. Todos los personajes tienen algo oscuro, pero es evidente que el autor muestra mayor simpatía por algunos de ellos, como Don Luis y Luis, que parece el retrato de la misma persona pero desdoblada en las dos edades. Manolito y Anselmo, el personaje más optimista y idealista, aunque también el menos realista. En la revista Tiempo de Historia apareció en 1982 el texto de Fernán Gómez, ¿Qué fue de aquella gente?, en breve relato en que el escritor imagina cómo continúa la vida de estos personajes. El autor nos ofrece una visión profundamente pesimista de la evolución, que le refleja el enorme poder aniquilador de la posguerra por los vencidos. Esto es Orate Tertulia. En las bicicletas son paeveano. El lenguaje se adapta a los personajes con gran naturalidad. El diálogo es un discurso básico de la obra, como exige el género teatral, y aún su planteamiento como comedia de costumbres. No encontramos monólogos, y las acotaciones son bastante funcionales, es decir, se reducen a lo indispensable, describir ambientes y personajes, indicar gestos o actitudes. En sus diálogos
Los personajes emplean un lenguaje informal, coloquial y a veces vulgar, sobre todo en momentos de tensión dramática, como ocurre en la realidad. El registro vulgar también se usa para caracterizar el personaje de Anselmo, un rasgo que aporta realismo o verosimilitud, pues ese era el registro habitual de algunos sectores sociales. Aquí en Horas de Radio. El gusto por la ironía y el humor burlón, característicos del propio Fernán Gómez, se refleja sobre todo a través de la figura de Don Luis, quien a menudo se expresa con juegos de palabras, exageraciones y paradojas. Del mismo modo, el diálogo entre los jóvenes incluye formas características del lenguaje juvenil, léxico, expresiones, acopes de nombres propios, etc. Esto es Órate de Tertulia. Las bicicletas son para el verano, constituye pues una excelente ocasión para conocer desde la cotidianidad los efectos de la Guerra Civil Española en la vida de una familia y sus vecinos, al tiempo que recuerda la capacidad de adaptación del ser humano a cualquier situación y permite a su autor recrear una etapa fundamental de su biografía. Esto es Órate Tertulia. Y bien, continuamos con la tertulia de Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez. Ahora recuerdo que la Rosa me decía, dilo bien el nombre, porque yo decía Fernando Ferrán y es Fernán, pero eso es porque no veo bien y le cambio el nombre. Pero también a veces le cambio el nombre viendo bien, porque a veces a Juan Carlos le digo Alex, a Alex le digo Ángel, a Jacob le digo Mar, a María del Mar le digo Ona. Cosas de la edad. Cosas de la edad. Chocheamos ya, ¿eh? Chocheamos ya. Chocheamos, Hombre, la bueno, verdad, pero ustedes chocheamos. están jóvenes todavía, ¿verdad, Henry? Sí. Vos, Sí. vos estás joven todavía. Yo soy un yugurín. Un yugurín, sos. Con 60 pavos. No, 60 pavos. 61 tacos ya. 61 tacos, ¿ah? Se conserva bien. ¿A que se conserva bien? No, pero hoy en día parece más jóvenes de lo que Eso, son la gente. pero es la manera de vestir. No, de vestir y de aspecto también. ¿Sí? Sí. Y- Antes un viejo ya era de 80 años. Ahora 80 años es como si Eso es estaría verdad. Por más o ejemplo, menos bien. Jaime, yo diría que tiene 40 años. 49. A ver, Al micro. Jaime. 49. Pues yo te pondría 40 o menos. Vaya. Pero eso es, evidentemente, lo que vos decís. Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña tertulia de las bicicletas son para el verano, de lo poco que hemos leído y de lo poco que nos acordemos ahora con respecto a los personajes y a lo que estábamos leyendo. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿A quién le apetece? También la historia, como decía al inicio, la historia está enfocada en la época de la Guerra Civil. Pero hay que decir que todavía no hemos empezado con No, el- no hemos empezado con el libro. El libro en sí no Todavía, hemos empezado. Como Ahora, ¿Cómo se llama lo que estamos leyendo? las bicicletas son para el verano. Pero lo que La, hemos leído. la Ahora- apología, ¿no? ¿Puede No, ser? ahora- Biografía. Ahora estamos, no. De autor. Ahora estamos con la biografía, con la descripción de los personajes. ¿Puede ser que se llame sinopsis también o No, la sinopsis es es. de una película? No, la sinopsis ya es lo último, es la descripción Del cuento en sí, del ¿no? cuento en sí, correcto. Pero ahora porque esto es una obra de teatro. Este libro. Llevada a la literatura, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hace es una descripción literaria de la obra. Entonces, habla de los personajes, habla de cómo son los personajes, que por lo visto hay un personaje que es un poco duro, hay un personaje que es un poco más relajado. Este libro guárdalo porque para el teatro nos vendrían bien. Claro, ustedes que están haciendo teatro, es que por cierto, Juan Carlos, ayer se la pusieron, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hicieron? En el micro. Ayer en teatro hicimos música y juego. Pero no fueron a comer ayer. Sí. Sí, Tuvieron una comida de teatro también. Se pusieron las botas, ¿no? vaya. Muy bueno. Sí. Vale, pues esto. Y habla, pues, la obra la enfoca en la época de la Guerra Civil. Habla de un chico en concreto que va creciendo y va cambiando con la época. Así es. ¿Cómo se llamaba? ¿Anselmo? Anselmo. Sí. Bueno, quizás ahora aprendiendo los nombres nos va a costar un poquito más porque lo iremos aprendiendo con el tiempo. Pero si alguien quiere hablar también de una anécdota de la Guerra Civil que le han contado los abuelos o los padres. Sí, Juan Carlos. Por parte de mi abuelo. Eran muy tontos los de Franco, porque encerraron a mi abuelo diciendo que era comunista. Sí. Y mi abuelo no era comunista, se volvió comunista en la prisión. Claro. Sí, Porque, yo tengo una que mi abuelo, ¿sí?
por hablar de política y tal, encarcelaron. Claro, es que el problema que pasaba en esa época era que cualquiera que tuvieses una pizca de diferente de lo que ellos consideraban que eran de lo suyo, pues ya le clicaban de rojo. María del Mar. Vale. Robert. Pues qué decir de todo esto, la historia de España, la historia de siempre de España. Yo tengo mi compañera Rosa, ella es de Alaró, y ella tenía, tenía su abuela, eran 5 mujeres. De la abuela por parte de madre. Eran 5 hermanas. Y de las 5, encarcelaron a 4 por roja. Y estuvieron bastante tiempo. Ninguna lo era. Y eso pasaba muchísimo. Injusticia. Sí. ¿Enrique? Sí, bueno, esto habla sobre la novela, sobre una obra, Sí. sobre la capacidad humana de adaptarse a las situaciones, sobre la guerra. Es que Sí. las guerras todas son Nefastas. Las guerras son nefastas. No es nada bueno para Sí. nada. También hay que reconocer que hay personas que se benefician de la guerra. Sí, los que mandan. Los que mandan, pero también donde hacen las armas. Los alemanes. Y luego están los que te hagan también, Claro. que no dicen nada para sobrevivir. Y Después que no les hagan nada. Después también están cuando un país queda destrozado, pues viene la reconstrucción. Hay que hacer hospitales, hay que hacer... Sale dinero para todo. Claro. Sí, que hay que invertir un montón de dinero ahí otra vez. Para reconstruirlo todo. Y esto, pues siempre hay beneficiarios, que son constructores, grandes empresas. ¿Quién pierde? Pues, Lo de siempre. El a pie, El de a pie. la persona a pie. El de a pie, efectivamente, Lorenzo, el de a pie. Pasarle el micro, si no te importa, a Jaime y a María Jesús para que comenten algo. Pueden comentar también de lo que leyeron, María Jesús. No, también me contó mi abuelo que Franco le cogió a él para la guerra. ¿También? Mm. ¡Wow! ¿Y él fue? Sí, tuve que... ¿Y lo pasó mal? ¿O le gustó? No le gustó, no. Hombre, también hay personas que les gusta la guerra. A mí, mi abuela y mi madre eso, dice que allá a su pueblo iban los soldados y se llevaban a hombres y gente y después ya no se volvía a saber nada de ellos. Los fusilaban. Sí. Porque no había una polémica de fosas común. Sí. Una fosa común. Ahora hay una, sí, y eso está bastante polemizado. Porque, Desaparecidos. Hay una cosa de la guerra civil que me tiene marcado desde que me lo contaron y hasta ahora, que fue el asesinato de Federico García Lorca. Todo un poeta, todo un escritor de teatro, y no saben ni tan siquiera dónde está enterrado. No. En esa época había un problema también muy grande con los homosexuales. El régimen los veía como algo antinatural. Había sitios donde les torturaban. Y creo que García Lorca también tuvo que ver que mataran algo de eso. Claro, era porque él era... Tenían que ocultarlo. Él era un homosexual declarado y era una de sus maldiciones de la época. Sí. Sí. María del Mar, ¿tus padres estuvieron en la guerra civil? Porque tus padres cuando migraron a Barcelona, ¿en qué año fue? ¿En qué época? ¿No te acordás? Vale. Y ellos vivieron la guerra civil. En el micro, María del Mar. Bueno, exactamente la guerra civil no. Ellos, mi padre es onubense y mi madre es de Almería y emigraron a Barcelona. Y había una vida económica y ciudadana. La ciudad se levantaba y la gente pues se expresaba mejor, cosa ¿verdad? que en el pueblo pues estaban solos, los vecinos ya no comunicaban, había llegado la guerra de la guerra no, La posguerra. posguerra, después del caudillo, el caudillo, ¿cómo se llamaba? Caudillo Franco. Francisco Franco Balmonte. Francisco Franco Balmonte. Y vivieron la posguerra y dicen que esa época pues le dieron auxilio emigrar al norte y fueron para Barcelona. Y de Barcelona había como una comunidad de mallorquines y ellos vinieron aquí a Mallorca, guiados por los mallorquines, cogieron un barco y vinieron. Pero nosotros ya estábamos en Estados Unidos con la caravana. ¿Ustedes cuándo Nació Yolanda y María del Mar. Fuimos a Estados Unidos. Sí. Y al llegar aquí a Mallorca con la caravana en barco de Nueva York a Mallorca, Sí. nació luego mi hermana Encarnita y luego mi hermano José, que ellos son de aquí, de Ah, ellos nacieron aquí. nativos de aquí. Hicieron el bautizo y los administraron con el idioma mallorquín. O sea, tú vas a hablar con la Encarnita y el José y hablan mallorquín. Mallorquín. Mi madre andaluz, mi padre andaluz. Y la Yolanda y yo catalán. Claro. Pero Yolanda y vos
vos... Sí, es una familia un poco multicultural. multicultural. Pero ustedes nacieron, vos y Yolanda nacieron en Barcelona o en Estados Unidos? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Ah, eran pequeñitas cuando Eran se fueron a pequeñitas. Estados Unidos. Nosotros nos compramos la caravana en Barcelona. Ah, en Yo Barcelona. los pueblos de mis padres yo no los conozco. Yo Ah, nací vale. en Barcelona. Vos naciste en Barcelona. Y allí compraron una caravana. Sí. Y al comprar la caravana Se dije, fueron a- pues vámonos para el norte. Y se fueron, Como agarraron un hizo, barco. hizo Cristóbal Colón. Como hizo Cristóbal Colón. Ustedes agarraron un Que barco. era portugués de Cabo Verde, Cabo Banús, y Eco. apareció allí en el dique de Nueva En York. el dique de Nueva York. Con la Santa María, la Tinta y la Desiré. Y la deciré. Pero escucha, ¿y en Estados Unidos cuánto tiempo estuvieron ustedes con la Pues caravana? nosotros estuvimos como 4 años. 4 años. 4 años, sí. Entonces, ¿y cuántos años tenías vos? Yo tenía, cuando yo me fui de Barcelona, tenía 4 años. Entonces- Yo llegué aquí a Mallorca a los 8. No finalicé ninguna escuela. Yo me matriculé para aprender permiso de conducir. Vale, pero cuando ustedes se fueron a Estados Unidos, ¿de Barcelona o de Mallorca? De Salieron de Barcelona. de Barcelona. Entonces saliste con luego- 4 años. Y luego el transatlántico que hay en el puerto de Barcelona, Sí. que hacen varios términos. Sí. Nosotros llegamos aquí a Mallorca, pues yo tendría 8 años. Después Los de Estados cumpleaños Unidos. no los celebrábamos, estábamos en la caravana, Claro. solo repostábamos gasolina y para llenar las cantimploras de agua. Claro. Y mis padres, una vez llegados aquí a Mallorca, pues ya ellos tienen la costumbre de hacerse una cerveza, un vino, Claro. son más costumbristas Más aquí costumbristas. de la ensaimada. Claro, son más costumbristas. Pero en Estados Unidos nosotros no conocíamos allí ni Pío, ni Pío Baroja, ni Valle Inclán. Ah, ¿no? Nosotros íbamos conduciendo según el término de señalización territorial y cuando terminaba un estado ponían bienvenidos a Iowa o bienvenidos a Dakota del Norte o bienvenidos a California. Vale. Y nosotros ruta. Ruta, sí. Nosotros allí, No paraban. españoles en América, No habían. no queríamos ser. Claro. Nosotros no fuimos más bien en plan caravana, En en plan plan ca- viaje, en Vale. plan como en un tren de Ostras. Suiza a Italia. 4 años, qué bonita experiencia. 4 años, sí. Sí, sí. María, ¿Laura? No, que yo quería hablar, hablando de la guerra civil, de los campos de concentración, porque se habla mucho de los campos de concentración en Alemania nazi y eso, pero aquí también hubo campos de concentración. Ponía que eran para vagos y maleantes. Metían, si no hacías nada, te metían allí. Si eras a lo mejor homosexual, también te metían allí. En Canarias había uno y se hizo una serie en blanco y negro de eso. Pero no me acuerdo cómo se llama la serie. La serie que hicieron en la 1. En Canarias, sí. Hicieron en una Canarias, serie de un centro que lo que había era homosexuales y un campo de concentración. Ah, es verdad, es verdad. Y María Jesús, cuando tu padre estuvo, tu abuelo, perdón, cuando tu abuelo estuvo cuando lo alistaron, ¿él qué experiencia tuvo? Pues no me contó la verdad mucho, ¿eh? No me contó mucho. No quería hablar de eso. ¿Enrique? Sí, yo me recuerdo cuando era joven que venía la Guardia Civil con caballos y recorrían los pueblos y todo eso. Y bueno, los curas también tenían mucho poder. Me recuerda que en el colegio andaba un cura, iba paseando y lo obligaban a los niños a arrodillarse y besarle la mano. Era tú el poder que tenían los curas y los ¿cómo se llama? Reyes. Los profesores también tenían mucho poder. Hombre, los profesores en esa época pegaban a los alumnos. Bueno, yo me recuerdo de Cuando no joven, tenía- me ponía contra la pared con 2 libros y nos estiraban de la oreja. Mi madre se llevó con la regla más de un. Pues a uno de los niños, cuando yo estudiaba en el colegio, le cogió de la oreja y lo levantó y le arrancó y chorraba sangre. Le arrancó y le sacó toda la esta y le arrancó la oreja. Qué barbaridad. Eso lo hizo el cura. No, el profesor, a un compañero. Ah, el profesor. Y nos ponían así y nos daban con la regla. Y Claro, porque la educación de esa época era Era todo- con esa estructura. esa estructura. Bueno, de esa época ya está muy poco. No sé si ustedes tienen alguna experiencia de la infancia. Yo sí tengo. A nosotros nos ponían granos de cereales, por ejemplo, cebada, arroz o maíz, y nos ponían de rodillas. Eso hace daño. Eso hace mucho daño. O lo que dice también, eso era una práctica, te ponían los dedos así Te daban con la regla. y te daban con la regla. A mi madre En el se- micro. O ponerte con Esto me lo hicieron. Sí. o ponerte cara a la pared con 2 libros. Con así, los libros, sí, puestos. sí. También, o si no, cuando el profesor estaba... eran muchos curas. Cuando estaba enfadado, te tiraba... La tiza, ¿no? Ah, sí. Y tenían puntería. o alguna vez el borrador. Eran unos pájaros. A más de un niño le rajaron la cabeza con el borrador, enfadado el cura, lo agarraba y se lo tiraba. Y Juan Carlos sí, porque Juan Carlos es más o menos de mi edad. Vivió una experiencia así. Fupa. Sí. Pero María del Mar no, ¿verdad? Está constipado, está constipado. Sí, está constipado, no pasa nada, ya le pasará. No, eso es todo normal. Bebe agua. Sí, Eso es todo normal, no, déjenlo. Déjenlo. ¿ah? Samir, sí, vas a No, no hay virus, no hay virus. No, no hay virus. Samir, ibas a decir. Sí. ¿A vos te practicaban castigos en la escuela?
No, simplemente yo el primer día que empecé el instituto ¿Sí? aquí en Palma de Mallorca, en las avenidas Alemania, en el Juan Alcover, el primer Sí. día llegué y me quedé sola. Ah, Los alumnos ya se habían buscado la vida ellos solos, ya sabían creer en Dios, en leer, escribir, Sí. habían aprendido informática. Unos habían comprado una pluma llamada Montblanc por no sé cuánto X valor de euros y la Sí. gente allí desapareció. Me encontré sola y dice, ¿por qué no estás en grupo? Dice, es que yo no soy dependiente de ellos tienen que ser dependientes de un horario. Y llegué y me encontré sola. Claro. Y enseguida allí el profesor empezó a cuestionarme, ¿de dónde eres? ¿Cómo estás? Digo, pues soy María del Mar y soy de Barcelona, ¿no? sí. Pero yo cuando llegué con 8 años aquí a Mallorca, yo ya a los 14 yo empecé el instituto, o a los 18, Claro. 16. 16, 17, 18, 3 años de curso orientativo universitario. Cuando vos naciste, Sí. María del Mar, Sí. ya había acabado, ya era la transición, ¿verdad? Pues eso, Ya había muerto el yo dictador. nací en el 79. Yo empecé el instituto en la época de Mecano, los Beatles, Ah. los Rolling Stones, en los años 90. Yo era pop y eso, era una Mallorca muy callada, muy cerrada, cosa que ahora cuando entró el 2000 vino lo del LGTBI, la pandemia. Sí. ¿Y Renato, en qué época naciste? Yo en el 80, soy del 80. De los 80. ¿Qué música había en esa época? No me acuerdo, No pero te- para mí la mejor música son de los 90. La De mujer- 90 a 2000. ¿De quiénes estamos hablando allí? Pues no sé, los Rolling Stones. Ah, ¿Rolling Stones de los 90? No, es antes, pero digo. Pero eso fue la parte álgiba, ¿no? No lo sé tampoco. No lo sé. ¿Y quién más estaba? ¿Rolling Stone? Mercury, Sí, pero esto antes, todo esto antes. Sí, Rod Stewart. También me gusta mucho. Mecano también. Mecano, Anato Roja. Mecano también era de esa época. Creo que son de los 80, ¿no? ¿Y cómo se llama ese italiano que era muy famoso? Laura Zotti. Pausini. Laura- No. Eros Ramazzotti. ¿Pero qué es? ¿De ópera o...? Ero Ramazzotti. Eros Ramazzotti, vale. Yo pienso que. ¿Y Laura de qué época es? Yo de 87, ya se iban a acabar los 80 y empezaba los 90. A mí me gusta también la música de esa época, 90, 2000. Y también yo, cuando era pequeñita, ¿Sí? me dedicaba a bailar. Ah, ¿te gustaba Sí. mucho bailar? Qué Por bueno. ahí. ¿Y Jaime, qué música era de tu cuando naciste? Jaime, la música de tu época, ¿cuál era? En el micro, Jaime, en el micro. La música de... De tu época, de época, infante. Si era rock, si era clásica, si era. Pues mi música disco. música era... Pues Música Camela, espiritual. Hombre G... Julio Iglesias. Julio Iglesias pasaba. Camela, Hombre G... ¿Qué más decirte? Extremoduro. Extremoduro, Eso vale. también me gustaba. Sí, que ha fallecido hace poco. Sí. Han hecho una película, ¿verdad? Loren, No, película no sé, pero me parece que hace un tiempo ya falleció el cantante líder. y creo que hicieron un Robert, como un no sé si documental, fue ¿no? un homenaje y tal. Un homenaje, sí. Robert Iniesta. sí. Robert Iniesta, correcto, sí. A mi hermano le encantaba Sí, Robert. ese grupo, sí, siempre lo ponía y a mí me empezó a gustar por eso. Yo creo que era pequeña ahí. Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Eros Ramazzotti. Estos son de los Laura 90, creo, ¿verdad? Pausini, de los 90, sí. Creo que son de los Europe, Freddie Mercury. Udo, ¿no? Udó, Rolling Stone. Rod Stewart. Rod Stewart, ¿Y los Jesús? Revolver. Jesús, ¿cuál era de tu época? La misma que Laura, 87. Ah, vos sos del 87. Sí. ¿Vos tenés la misma edad de Laura? Sí. Ah, vale. Malú, ¿no? Y Ah, pero Malú es después, ¿no? Es de los 2000 ya. eso he dicho yo, de los 90 a los 2000. Claro. Porque de 80 solo nos quedaba poco ya para entrar en los 90. Ya en los años 80 fue cuando empezó también el destape, ¿no? De esto una vez nos estuvo contando el destape, la época de la movida marileña que le llamaban. Juan Carlos. El LGTBI. LGTBI, El San Valentín, Claro. el Día de la Madre, el Día Mundial de la Mujer. Correcto. el- Bueno, chicos. El Día llevamos- del Libro. Sí. El 23 de abril. Siempre cuando sale- nació Patricia. Ah, cuando nació Patricia, Te claro. saludas hoy en Encarna. Hoy en Saludad Encarna. Siempre nos salen muchas cosas por comentar. Y ya el tiempo se nos va. Sí. Nos vamos a despedir y hasta la próxima. Vale, Juan Carlos. venga, hasta la próxima aquí Hasta en la Orate próxima. Tertulia. Juan Carlos, María del Mar, Roberto, Renato, Lorenzo, Laura, María Jesús, Jaime, Enrique y un servidor, Samir. Hasta la próxima. Aquí en Orate Tertulia. Cha, 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 cha.